La lluvia arreciaba sobre las calles adoquinadas de la Ciudad de México, empañando los faroles y reflejando el neón de los bares con un brillo difuso. De uno de estos establecimientos, con el nombre descolorido de El Refugio, parpadeando en la marquesina, emergió una figura masculina envuelta en un impermeable oscuro que parecía absorber la poca luz de la noche. Su paso era pesado, arrastrado, y una nube de resentimiento palpable lo seguía como una sombra. Murmuraba entre dientes, cada palabra un escupitajo de desprecio hacia todo lo que consideraba sagrado, piadoso, o peor aún, falso. La fe, la esperanza, la divinidad solo eran conceptos vacíos para él, herramientas de control o consuelos para los débiles. Este hombre, Ricardo, tenía unos 40 años bien marcados. Su rostro, surcado por líneas de amargura y cansancio, revelaba una historia de desilusiones y un cinismo profundamente arraigado. No era la clase de cinismo que se disfraza de ingenio, sino uno crudo, casi violento, labrado por un pasado doloroso que lo había despojado de cualquier atisbo de creencia. Residía en un barrio obrero, de casas apiñadas y fachadas desgastadas por el tiempo, donde el eco de las campanas de la iglesia cercana se mezclaba con el alboroto de los claxones y el trajín de la vida diaria. Ricardo trabajaba en un taller mecánico, un lugar ruidoso y grasiento, donde el metal y el sudor eran las únicas verdades innegables. Allí, entre motores desmantelados y herramientas chirriantes, encontraba una especie de alivio en la tangible realidad de su labor, un contraste brutal con la etérea vacuidad que asociaba con lo espiritual. Su rechazo a la religión no era una postura pasiva, un simple desinterés, era una confrontación activa, una declaración de guerra personal. Ricardo disfrutaba de las discusiones, de la oportunidad de desarmar y humillar a cualquiera que osara mencionar la fe o Dios en su presencia. Su voz, generalmente ronca por el tabaco, adquiría un tono afilado cuando ridiculizaba las tradiciones ancestrales, calificándolas de supersticiones infantiles, o cuando renegaba públicamente de cualquier creencia que no pudiera ser comprobada con la lógica más fría y despiadada. Este conflicto, tanto interno como externo, lo había aislado. Sus colegas solían evitar el tema, sus vecinos le daban un margen de distancia, y sus relaciones personales eran efímeras, incapaces de soportar el peso de su constante desafío. Era un hombre que se había construido una fortaleza de escepticismo, y desde sus muros disparaba flechas de desprecio a todo lo que intentaba acercarse con la bandera de la esperanza. La soledad era su compañera constante, una elección que él disfrazaba de independencia, pero que en el fondo roía como un ácido corrosivo. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte historias increíbles como esta. El dolor más atroz que había experimentado Ricardo se remonta a la pérdida de su pequeña hermana, Sofía, a causa de una enfermedad implacable cuando él apenas era un adolescente. Los doctores habían declarado su caso como terminal, pero la familia, aferrada a una fe profunda y desesperada, se volcó en promesas de milagros. Recorrieron santuarios, oraron incansablemente, entregaron cada centavo que poseían a predicadores que garantizaban la intervención divina si solo su fe era lo suficientemente fuerte. Ricardo vio a sus padres desvanecerse en la esperanza vana, consumidos por un fervor que prometía sanación y que al final solo entregó un silencio ensordecedor. La muerte de Sofía no solo rompió el corazón de su familia, sino que también pulverizó la fe de Ricardo. Se sintió traicionado por un Dios que no respondió, por una iglesia que se benefició de su angustia, por una sociedad que fomentaba la ceguera de la creencia. Esa herida nunca cicatrizó. En cambio, se infectó con una amargura tan profunda que se enquistó en su alma, transformándolo en el hombre cínico que era hoy. La visión de su madre, arrodillada junto al lecho de Sofía, murmurando oraciones con lágrimas en los ojos, mientras su pequeña hermana se apagaba lentamente, se grabó a fuego en su memoria. Esa imagen se convirtió en el cimiento de su resentimiento, el recordatorio constante de que la fe, para él, era una ilusión cruel, un opio que nublaba la razón y prolongaba el sufrimiento. Después de la tragedia, Ricardo se encerró, levantando muros invisibles contra cualquier intento de consuelo religioso. Sus experiencias posteriores, donde presenció la hipocresía de algunos feligreses o la explotación de la fe por charlatanes, solo sirvieron para reforzar su convicción. Cada sermón, cada imagen religiosa, cada mención de un poder superior le producía un escozor que se traducía en sarcasmo y desprecio.
En su vida cotidiana, este cinismo chocaba constantemente con la esperanza y la religiosidad inherentes a la cultura mexicana. En el taller, cuando algún compañero mencionaba un rosario milagroso o una manda cumplida, Ricardo resoplaba, lanzando comentarios ácidos que cortaban la conversación de tajo. La única fuerza que mueve este país es la gasolina y el dinero, no los rezos, solía decir, ganándose miradas incómodas o silencios tensos. Sus relaciones laborales eran funcionales, pero superficiales, carentes de la camaradería que otros disfrutaban. Ni siquiera el fútbol, la religión secular de México, lograba suavizar su semblante, pues siempre encontraba alguna oportunidad para criticar a los jugadores que se persignaban antes de un partido. El bar, el refugio, se había convertido en su santuario personal, un templo de olvido donde el alcohol era su único sacramento. Cada noche, después de la jornada laboriosa y las conversaciones cargadas de tensión, Ricardo buscaba el consuelo de la penumbra y el murmullo de las copas. Los tragos no eran para celebrar, sino para ahogar la soledad que lo carcomía desde adentro, para adormecer la ira latente que bullía bajo su piel. Allí, entre el humo del cigarro y el tintineo de los vasos, encontraba una efímera paz que el mundo exterior, con sus esperanzas y sus dioses, le negaba. Era un ritual diario, una penitencia autoimpuesta, o quizás una forma de automedicación para sobrevivir a un mundo que a sus ojos estaba inundado de una fe ciega y por ende de una falsedad insoportable. Cada sorbo era un acto de desafío, una reafirmación de su postura amarga frente a una existencia que le parecía desprovista de cualquier significado trascendente. Él creía que la única verdad residía en lo tangible, en lo que podía tocar y sentir, y el alcohol era sin duda una verdad palpable. Aunque Ricardo se había erigido en el epicentro de su propia soledad, algunos rayos de conexión humana lograban muy ocasionalmente filtrarse en su coraza. Uno de ellos era Miguel, su mejor amigo de la infancia, un hombre que representaba el polo opuesto de su propia visión del mundo. Miguel poseía una fe tan sencilla como inquebrantable, una creencia arraigada en las tradiciones de su pueblo y en la bondad inherente que él percibía en la gente. A pesar de las constantes embestidas verbales de Ricardo contra todo lo espiritual, Miguel nunca cortó el lazo. Lo visitaba en el taller, le llevaba comida de la que su esposa preparaba con cariño y en ocasiones se sentaba junto a él en un banco en la plaza, intentando tenderle puentes hacia una posible reconciliación con la idea de la fe. Hablaba de esperanza, de segundas oportunidades, de la inmensidad del amor divino, pero Ricardo invariablemente los rechazaba. Sus intentos eran recibidos con un torrente de sarcasmo, con anécdotas de sacerdotes corruptos o de milagros que nunca ocurrieron, ahogando cualquier atisbo de apertura que pudiera surgir. Para Ricardo, Miguel era un recordatorio constante de la ingenuidad que él había jurado desechar, un espejo de la debilidad que se negaba a reconocer en sí mismo. En el refugio, la cantinera, una mujer mayor de rostro arrugado por el tiempo y la paciencia, era otro de esos personajes que toleraban a Ricardo con una estoica benevolencia. María, como la llamaban los parroquianos, había visto pasar generaciones de bebedores, de hombres y mujeres buscando consuelo en el fondo de un vaso. Tenía el don de la observación silenciosa y una sabiduría forjada por las incontables historias que había escuchado. A Ricardo le servía sus tequilas dobles sin preguntar, conocía sus costumbres y sus silencios. Ocasionalmente, cuando la conversación en la barra se tornaba demasiado pesada o Ricardo se sumergía en uno de sus monólogos antirreligiosos, María, con una voz suave pero firme, le recordaba que no todo es malo, que hasta en la peor tormenta el sol siempre vuelve a salir. Esas palabras, cargadas de una humanidad que Ricardo se esforzaba por negar, lo dejaban momentáneamente desarmado. No discutía con María como lo hacía con Miguel, simplemente resoplaba, tomaba un trago y se hundía un poco más en su asiento, como si su presencia la protegiera de la inmensidad de su propia amargura. Ricardo se refugiaba cada vez más en su nihilismo, un pozo sin fondo, donde solo la ausencia de sentido encontraba cabida. Su odio a lo religioso no era ya una simple convicción, sino que se había convertido en el eje central de su identidad. Era su armadura, su bandera, el
cimiento sobre el que construía cada interacción y cada pensamiento. La incredulidad se había transformado en su religión, el cinismo en su credo. Con cada día que pasaba, la grieta entre sí mismo y el resto del mundo se profundizaba, volviéndolo más intransigente, más solitario. Las noches en el bar se hacían más largas, los tragos más frecuentes, y los argumentos contra la fe más elaborados y despiadados. Se sentía atrapado en un ciclo de resentimiento, un prisionero de su propio dolor que se negaba a buscar la llave. El recuerdo de Sofía y la impotencia de la fe de sus padres ante la tragedia se agigantaba, alimentando un fuego interno que consumía cualquier brote de esperanza. Su alma, sin saberlo, anhelaba algo que él se negaba a nombrar, algo que su razón había exiliado para siempre. Pero incluso en la oscuridad más profunda, una chispa, por pequeña que fuera, podía encenderse. La vida, a veces, tiene maneras inesperadas de desafiar nuestras convicciones más arraigadas. El universo, en su infinita complejidad, preparaba un encuentro que desmantelaría poco a poco la fortaleza que Ricardo había construido con tanto ahínco. La noche en el refugio era solo una parada más en este viaje, pero no sabía que una presencia inusual aguardaba afuera. Esa noche en particular, la atmósfera en el refugio había estado especialmente cargada. La discusión sobre la fe había escalado más allá de lo habitual. Un nuevo parroquiano, un joven predicador de provincia con un entusiasmo desbordante y una fe ingenua, había intentado evangelizar en el ambiente sórdido del bar. Ricardo, por supuesto, no había desaprovechado la oportunidad. Sus palabras, afiladas como navajas, habían desgarrado cada argumento del joven, ridiculizando sus creencias con una crueldad que incluso a Miguel, presente esa noche, le había parecido excesiva. El predicador, finalmente, había abandonado el lugar con los ojos humedecidos, y Ricardo se había regodeado en su victoria, aunque la euforia era agria y breve. María lo había mirado con una desaprobación silenciosa, que le quemó más que cualquier reproche explícito. Cansado de la discusión, de su propia voz hueca y del sabor amargo del tequila, Ricardo decidió que era suficiente por esa noche. Salió del bar, la puerta chirriando detrás de él como el lamento de un alma en pena. La lluvia, que había amainado a un leve goteo durante el día, ahora regresaba con una fuerza renovada, empapando las calles y creando charcos que reflejaban las luces difusas del barrio. El aire estaba frío, cortante, y el viento ululaba entre los callejones. Ricardo se abrochó el impermeable hasta el cuello, intentando inútilmente protegerse del embate del clima. Su mente seguía rumiando los restos de la discusión, saboreando las frases que había usado para desmantelar la fe del joven. En su interior, sin embargo, una sensación de vacío lo invadía, una familiar y persistente soledad que el alcohol solo lograba adormecer momentáneamente. Al doblar la esquina, donde la luz de un farol parpadeaba intermitentemente, Ricardo se topó de frente con una figura inesperada. No era un indigente habitual buscando refugio, ni un borracho solitario tropezando en la oscuridad. Esta figura estaba de pie, inmóvil, justo al borde de la acera, como si hubiera estado esperando. La lluvia, inexplicablemente, parecía respetarlo, apenas mojando sus hombros. La luz tenue del farol revelaba a un hombre de mediana estatura, quizás un poco más alto que Ricardo, con una presencia que de alguna manera se sentía etérea y arraigada al mismo tiempo. Lo que más llamó la atención de Ricardo fue su vestimenta. No eran ropas modernas. Parecía llevar una túnica sencilla, de un color tierra apagado, que caía con gracia y naturalidad alrededor de su cuerpo. No había marcas, ni logotipos, ni el menor indicio de que perteneciera a alguna época o moda específica. Era atemporal, casi arcaica, y contrastaba de manera extraña con el asfalto mojado y los grafitis en las paredes cercanas. El cabello del hombre era castaño oscuro, liso, y caía sobre sus hombros, enmarcando un rostro que, incluso en la penumbra, transmitía una serenidad profunda e inquebrantable. Sus manos, que descansaban suavemente una sobre la otra al frente de su cuerpo, parecían fuertes pero delicadas, como las de un trabajador y un artista a la vez. Ricardo,
aún con la irritación de la discusión reciente burbujeando en su interior, se detuvo abruptamente. Su camino estaba bloqueado, y el hombre no mostraba intención de moverse. Había algo en su postura, en su calma inalterable, que descolocaba a Ricardo. No era amenazador, en absoluto, pero su simple presencia era un misterio, una anomalía en la desolada noche. No llevaba paraguas ni sombrero, y aún así su cabello no parecía tan mojado como debería estar considerando la intensidad de la lluvia. Había una tranquilidad sobre él que rozaba lo irreal, una paz que parecía emanar de su ser y que, por un momento, silenció el ruido ensordecedor dentro de la cabeza de Ricardo. La figura parecía observar el agua caer, pero en realidad su mirada estaba fija en Ricardo, con una intensidad que traspasaba la oscuridad y la lluvia. No era una mirada de juicio ni de reproche, sino algo mucho más profundo, algo que Ricardo no podía descifrar y que, extrañamente, lo hizo sentirse observado con una atención que nunca antes había conocido. Ricardo, irritado por el inesperado obstáculo y aún con la adrenalina de la discusión en el bar, no dudó en alzar la voz. ¿Se va a mover o qué? Llevo prisa y usted está bloqueando el paso, espetó con la aspereza que le caracterizaba, su voz mezclándose con el sonido monótono de la lluvia. El hombre, sin embargo, no ofreció respuesta verbal, ni una palabra, ni un gesto de disculpa o de confrontación. En lugar de eso, sus labios se curvaron lentamente en una sonrisa que no llevaba burla, ni desprecio, ni siquiera la condescendencia que Ricardo esperaba encontrar en el rostro de un extraño en la calle. Era una sonrisa de una dulzura inaudita, tan genuina y serena, que desarmó momentáneamente la hostilidad de Ricardo. De alguna manera, esa sonrisa era el saludo más profundo que había recibido en años. La mirada del hombre, reflejo de esa sonrisa, era lo que realmente perturbó a Ricardo hasta lo más profundo de su ser. Sus ojos, de un color que en la penumbra parecía un avellana profundo, eran incomprensiblemente transparentes. No solo lo observaban, parecían ver a través de él, hasta el tuétano de su cansancio, de su ira, de esa soledad que tanto se esforzaba por ocultar. No era una mirada intrusiva, sino una llena de una profunda compasión que Ricardo no creyó que existiera en el mundo. Esa compasión era tan potente que le produjo una inexplicable incomodidad, una sensación que no había experimentado en años, quizás desde la muerte de Sofía, cuando aún se permitía sentir vulnerabilidad. Su estómago se contrajo, una punzada fría recorriendo su espina dorsal. No era miedo, no exactamente, sino una desorientación profunda. Su cinismo, su muro protector, forjado durante décadas de desilusión y resentimiento, pareció tambalearse bajo el peso de esa mirada. La presencia del hombre era serena, sí, pero también profundamente desafiante para todo lo que Ricardo creía saber. Era como si el extraño, sin mover un solo músculo o pronunciar una sola sílaba, estuviera cuestionando cada una de las certezas que lo habían anclado a su amargura. Ricardo siempre había creído que el mundo era un lugar crudo, egoísta, donde cada quien luchaba por su propio pellejo, y la bondad era una máscara o una debilidad. Pero la figura frente a él, empapada por la lluvia, y aún así resplandeciente con una calma inquebrantable, no encajaba en ninguna de sus categorías preestablecidas. No pedía dinero, no predicaba, no juzgaba, simplemente existía, irradiando una paz que chocaba violentamente con el caos interno de Ricardo. Un torbellino de pensamientos invadió la mente de Ricardo. ¿Quién era este hombre? ¿Un místico? ¿Un loco? ¿Un vagabundo iluminado? Su mente racional intentó catalogarlo, encasillarlo, encontrar una explicación lógica para su inexplicable presencia, pero no había ninguna. El hombre no llevaba la suciedad de la calle, ni la desesperación de un indigente. Su vestimenta, aunque sencilla, no parecía gastada, sino intemporal, casi sagrada. Parecía ajeno al frío y a la humedad, como si la lluvia fuera parte de él o simplemente lo ignorara. Y esa sonrisa, esa mirada, seguían allí, firmes, imperturbables, ancladas en Ricardo. Se sintió desnudo, expuesto de una manera que le resultaba profundamente perturbadora. Toda la coraza que había construido con tanto esmero, cada capa de indiferencia y desprecio, parecía desintegrarse bajo la atención de este extraño. Ricardo, acostumbrado a dominar las conversaciones, a imponer su visión del mundo, se encontró a sí mismo sin palabras, sin un solo argumento a mano. Su agresividad habitual no encontraba dónde anclarse, rebotando en la inmensa calma del hombre. La situación era inédita. Nunca antes una persona había logrado desestabilizarlo de esa manera, y menos aún
sin mediar palabra. Un sudor frío comenzó a perlársele en la frente, mezclándose con las gotas de lluvia. Ricardo, que se enorgullecía de mentos y decimos su control y su lógica, se sentía irracionalmente afectado. La presencia del hombre no era amenazante, pero era abrumadora. Era una luz silenciosa que, de alguna manera, comenzaba a iluminar los rincones más oscuros de su propia alma, aquellos que había sellado con candado y arrojado la llave hace mucho tiempo. La irritación inicial de Ricardo dio paso a una especie de fascinación reticente. No quería admitirlo, pero no podía apartar la vista de los ojos de ese hombre. Había algo en ellos, algo que evocaba una memoria lejana, casi olvidada, de un tiempo en el que él también había conocido la pureza, la inocencia, antes de que el dolor y la desilusión se apoderaran de su vida. Este encuentro, bajo la tenue luz del farol y el suave repiqueteo de la lluvia, estaba destinado a ser mucho más que un simple tropiezo nocturno. Era el presagio de algo que Ricardo aún no comprendía, pero que su intuición, adormecida desde hacía años, empezaba a reconocer. La atmósfera densa de la noche se llenó de una tensión extraña, una mezcla de exasperación y una incipiente y aterradora curiosidad. Ricardo, con su irritación inicial, aún pugnando por manifestarse, intentó ignorar la presencia del hombre. Se giró ligeramente ademán de continuar su camino, de reanudar la marcha que había sido interrumpida abruptamente. Pero no pudo. Sentía sus ojos fijos en él, una mirada que no era invasiva ni exigente, sino persistente, como una caricia silenciosa y profunda. La espalda de Ricardo se erizó. Era como si cada músculo de su cuerpo supiera que el hombre continuaba allí, observándolo, sin juicio, sin la más mínima señal de impaciencia. Ricardo se sentía atrapado en la inmovilidad de aquel encuentro inesperado. No había nanís en la mirada del extraño, ningún atisbo de reproche, ninguna condena por su aspereza o por el desprecio que había destilado minutos antes en el bar. Solo una profunda tristeza, una melancolía serena que parecía abrazar todo el sufrimiento del mundo, y debajo de ella, un amor incondicional que desarmaba cada defensa de Ricardo. El hombre no dijo una palabra, no movió un músculo que indicara una intención más allá de la de simplemente estar allí. Ricardo, acostumbrado a las confrontaciones directas y a las palabras hirientes, se vio enfrentado a un silencio que era mucho más elocuente que cualquier discurso. Su mente, habituada a rebatir argumentos y a destrozar creencias, no encontraba dónde asirse. La calma del hombre era un escudo impenetrable. ¿Qué quiere?, espetó Ricardo finalmente, su voz un susurro ronco que apenas rompió el repiqueteo de la lluvia. La pregunta se sintió vacía, desprovista de su habitual agresividad, casi una súplica. El hombre, con esa misma sonrisa suave en los labios, inclinó ligeramente la cabeza, como si entendiera la torpeza de la pregunta, la desesperación subyacente. Sus ojos, profundos como pozos ancestrales, brillaban con una luz que Ricardo no podía comprender, una luz de infinita paciencia. Ricardo insistió, sintiéndose ridículo en medio de su propia indignación impotente. Váyase, estoy harto de gente como usted, harto de los que creen en cuentos de hadas y de los que vienen a molestar con sus tonterías. Sus palabras eran duras, cargadas del veneno acumulado de años, pero sintió que rebotaban en el hombre como gotas de lluvia en roca. Cada insulto, cada manifestación de su amargura no parecía tener efecto alguno. Era como si sus palabras fueran meros insectos zumbando alrededor de una montaña inamovible. El hombre permaneció inmóvil, su postura erguida y serena, su mirada fija en Ricardo, sin parpadear. No había un solo rastro de ofensa, de enojo, de la reacción humana esperada. La inamovilidad del extraño comenzó a desquiciar a Ricardo de una manera que pocas cosas lo habían hecho. Su estrategia habitual de ataque frontal no funcionaba. No había fisuras en la calma de ese hombre. Era como golpear una pared de algodón que absorbía toda la fuerza de sus golpes sin inmutarse. La frustración crecía en su pecho, una ira sorda que no encontraba una salida. Se sentía infantil, patético, gesticulando y escupiendo palabras al vacío. La lluvia, ajena al drama humano, continuaba su danza sobre el asfalto. El silencio del hombre no era un vacío, era una presencia poderosa, casi física, que envolvía a Ricardo. Era un silencio que lo invitaba a mirar hacia adentro, a confrontar no al extraño, sino a sí mismo,
Y eso, para Ricardo, era lo más aterrador de todo. Estaba acostumbrado a proyectar su dolor hacia afuera, a culpar al mundo, a la fe, a Dios. Pero el hombre en la puerta del bar no le permitía esa evasión. Su simple existencia era una invitación a la introspección, una llamada a la honestidad brutal consigo mismo. Ricardo retrocedió un paso, luego otro, como si el espacio entre ellos pudiera mitigar la intensidad de la situación. Se sentía expuesto, vulnerable, como si ese hombre hubiera descorrido el velo de su cinismo y estuviera viendo el corazón herido que latía debajo. Las palabras se le atoraron en la garganta. No había nada más que decir, nada que pudiera hacer para mover a aquel hombre, para romper su imperturbable calma. La sensación de impotencia era abrumadora. Se quedó allí parado empapándose bajo la lluvia sin saber qué hacer. La figura, apenas iluminada por el farol parpadeante, seguía allí, una estatua de compasión en medio de la noche. Ricardo se sentía totalmente desarmado. Ricardo, exasperado hasta la médula por la inquebrantable serenidad de aquel hombre, se dio cuenta finalmente de que no se iría. Su presencia, silenciosa, como una roca en medio de un torbellino, había colmado su paciencia. Cada insulto, cada demanda, cada intento de provocar una reacción había rebotado sin efecto, dejándolo con una sensación de futilidad que rara vez experimentaba, sintiéndose agotado no solo físicamente por la noche lluviosa y la discusión en el bar, sino emocionalmente por la inútil confrontación. Ricardo cedió. Buscó un banco de hierro, forjado, húmedo por la lluvia, pero providencialmente cercano, bajo la escasa luz de un farol que parpadeaba. Se dejó caer sobre él con un suspiro pesado, resignado, esperando que el desconocido eventualmente se cansara de su particular vigilancia. Su estrategia era simple: si no podía ahuyentarlo, lo aburriría. Para su sorpresa, el hombre no se marchó. Con una fluidez de movimiento que contrastaba con la rigidez de Ricardo, se acercó al banco y se sentó a su lado. No invadió su espacio personal, manteniendo una distancia respetuosa, pero su cercanía era innegable. El silencio se instaló de nuevo entre ellos, pero esta vez era distinto. No era un silencio cargado de tensión o de expectativa de una confrontación. Era un silencio suave, casi reconfortante, puntuado únicamente por el goteo de la lluvia que en ese preciso instante comenzó a amainar. Las nubes se abrieron lentamente y una luna casi llena, pálida y majestuosa, se asomó entre los jirones, bañando la calle con una luz plateada que suavizaba los contornos ásperos del entorno. Por primera vez en mucho tiempo, posiblemente desde la infancia, Ricardo no sintió la ira bullendo en su interior. La exasperación se había disipado, dejando un extraño vacío, una especie de neutralidad emocional que lo tomó por sorpresa. En lugar de la rabia, una curiosidad tibia comenzó a anidar en su pecho. ¿Quién era este hombre? ¿Por qué estaba allí? ¿Por qué su presencia, tan desconcertante al principio, ahora infundía una punzada de algo más, algo que no podía nombrar pero que se sentía extrañamente familiar? Junto a esa curiosidad, también notó la punzada de una soledad profunda, una soledad que el alcohol solía adormecer, que el cinismo disfrazaba y los insultos proyectaban hacia afuera. Pero ahora, bajo la mirada benévola del desconocido y la luz de la luna, esa soledad se sentía cruda, expuesta, casi como una herida abierta. Miró al hombre de reojo. Seguía en silencio, contemplando el cielo nocturno, sus rasgos serenos iluminados por la luz lunar. No había presión, no había expectativa en su postura. Era como si el tiempo se hubiera detenido y solo existieran ellos dos, en ese pequeño rincón del barrio, bajo la tregua de la lluvia. Ricardo, acostumbrado a los constantes ruidos y distracciones de la ciudad y de su propia mente, encontró una extraña calma en esta quietud. Era inusual, casi antinatural para él. Durante años había evitado el silencio, llenándolo con amargura, con música estridente, con el estruendo de los motores en el taller, con el bullicio del bar. El silencio era un espejo que no quería mirar, pero esta vez, el espejo que le ofrecía el hombre a su lado no reflejaba la fe que despreciaba, sino una ausencia, una carencia dentro de él mismo. Las palabras que había arrojado con tanta saña contra el predicador, contra Miguel, contra cualquier creyente, parecían ahora triviales y vacías en el contexto de esta serena presencia. Sentía un peso en el pecho, no de culpa, sino de cansancio, un cansancio existencial, el agotamiento de una batalla librada por años contra fantasmas y recuerdos. La soledad que lo invadía era una vieja conocida, pero esta noche se sentía diferente, no tan fría, no tan desoladora, sino casi como una invitación, un espacio vacío que podría ser llenado con algo nuevo. La suave brisa de la noche
trajo consigo el aroma a tierra mojada y a jazmines, un contraste delicado con el olor rancio a alcohol y cigarro que impregnaba su propia ropa. Ricardo cerró los ojos por un instante, respirando hondo. Se sentía vulnerado, no por agresión, sino por la simple existencia de este hombre que no pedía nada, pero que ofrecía todo con su presencia. El muro que había levantado con tanta determinación, ladrillo a ladrillo de resentimiento, mostraba ahora pequeñas grietas, permitiendo que una luz tenue se filtrara. Era una luz que, aunque tímida, prometía una posibilidad, un camino que no había considerado antes. No sabía qué era ni a dónde lo llevaría, pero por primera vez en mucho tiempo no sentía el impulso de rechazarlo de plano. La noche, el silencio, la luna y el hombre a su lado estaban tejiendo un tapiz inesperado en el alma de Ricardo, uno que apenas comenzaba a desplegarse. Sin que el hombre le pidiera nada, sin una pregunta directa, casi como un torrente contenido por años que finalmente encontraba una fisura para desbordarse, Ricardo comenzó a hablar. Su voz, al principio un murmullo apenas audible, se fue fortaleciendo con cada palabra, arrastrando consigo el peso de una vida de dolor y amargura. Le contó al hombre sentado a su lado la historia de su vida, una narrativa marcada por las pérdidas, por las promesas rotas y por una fe que, para él, había demostrado ser un espejismo cruel. Empezó por Sofía, su hermana menor, cuya memoria seguía siendo una herida abierta y supurante. Describió el brillo de sus ojos infantiles, la fragilidad de su cuerpo consumido por la enfermedad. Relató con una voz que se quebraba apenas, cómo la fe de sus padres se había aferrado a cada predicador, a cada santuario, a cada milagro prometido, mientras la vida de Sofía se apagaba irremediablemente. La impotencia de observar cómo aquellos que supuestamente tenían el poder de la curación, de la intercesión divina, solo ofrecían palabras vacías y falsas esperanzas a cambio de sacrificios y ofrendas. El tono de Ricardo se volvió más acerbo al recordar el dolor de ver a sus padres despojarse de sus escasos bienes, alimentando una ilusión que solo lo sumió más profundamente en la desesperación cuando Sofía finalmente partió. Continuó con sus propias desilusiones, con la cadena de traiciones que percibió a lo largo de su juventud y adultez. Habló de la hipocresía de ciertos líderes religiosos que conoció, de la avaricia disfrazada de piedad, de cómo la religión a menudo parecía ser una herramienta de control y de juicio, más que de amor y compasión. Sus palabras eran un diluvio de resentimiento, un recuento de cada experiencia que cimentó su convicción de que la fe era una invención humana, una forma de evitar la dura realidad de un mundo indiferente. Ricardo le contó sobre la soledad que lo había acompañado desde entonces, sobre cómo había levantado muros para protegerse de más dolor, de más promesas incumplidas. Confesó que su cinismo no era solo una postura, sino una armadura que llevaba para sobrevivir en un mundo que consideraba fundamentalmente hostil. Cada vez que el mundo le mostraba un atisbo de bondad o de esperanza, él lo veía como una trampa, una ilusión más que tarde o temprano se desvanecería, dejando solo más desilusión. La cantinera del bar, María, las palabras de Miguel, incluso la luz de la luna, todo se interpretaba a través de ese filtro de amargura. Era un torrente de dolor, de frustración acumulada, de preguntas sin respuesta. Ricardo no buscaba justificación, no esperaba consuelo. Simplemente se desahogaba ante una presencia que, de alguna manera, le infundía la confianza necesaria para abrirse. El hombre a su lado escuchaba sin interrumpir, sin juicio, sin siquiera mover un músculo. Su atención era pura, inquebrantable, una quietud que invitaba a Ricardo a vaciar su alma. En sus ojos no había sorpresa, ni shock, solo una profunda, inmensa comprensión. La mirada del hombre no era la de alguien escuchando una historia por primera vez, sino la de alguien que ya conocía cada matiz de ese sufrimiento, cada cicatriz subyacente. Era como si el hombre estuviera sintonizado con la frecuencia de su dolor, resonando con él de una manera que Ricardo nunca antes había experimentado. La lluvia había cesado por completo y el aire nocturno se había vuelto fresco y claro. La luna iluminaba sus rostros, el del narrador y el del oyente, entrelazados en la oscuridad y el silencio de esa noche particular en la Ciudad de México. Ricardo, al terminar su relato, se sintió extrañamente liviano, como si una carga invisible se hubiera desprendido de sus hombros. El hombre a su lado escuchó cada palabra de Ricardo, cada confesión de dolor,
cada desilusión recitada con la aspereza del tiempo y la amargura. No hubo interrupciones, ni asentimientos forzados, ni miradas de piedad que Ricardo tanto detestaba. Su atención era plena, anclada en el momento, como si el universo entero se hubiera detenido para absorber el torrente de su sufrimiento. Cuando Ricardo finalmente se quedó en silencio, con la voz rota y el alma exhausta, el hombre miró sus manos entrelazadas con una ternura inaudita. Luego, con un movimiento lento y deliberado, extendió su propia mano y gentilmente tocó el hombro de Ricardo. No hubo sermones, ni reproches, ni la menor insinuación de culpa, solo un toque, un gesto simple pero cargado de una profundidad que desarma a Ricardo. Era un contacto cálido y firme, un ancla en medio de la tormenta emocional que acababa de desatar. Ricardo sintió un escalofrío que no era de frío, sino de una emoción largamente reprimida que comenzaba a ascender desde lo más profundo de su ser. Ese toque, tan inesperado y a la vez tan necesario, atravesó sus capas de cinismo y resentimiento, alcanzando algo vulnerable y olvidado dentro de él. Una punzada de asombro lo invadió. ¿Por qué este hombre, un completo desconocido, le ofrecía tal consuelo sin haberle pedido nada a cambio, sin haberle exigido siquiera una pizca de fe? El hombre finalmente habló, y su voz no era la que Ricardo había imaginado. No era grave y autoritaria, ni dulce y melosa. Era una voz suave, de un timbre profundo y resonante, como el murmullo de un río ancestral. Cada palabra estaba imbuida de una calma que era casi hipnótica, una certeza que no necesitaba imponerse. Tu sufrimiento es real, Ricardo, dijo, sus ojos posados en los de Ricardo con una intensidad que no juzgaba, sino que veía. Y tu dolor ha sido profundo. Te entiendo. He visto mucho dolor en este mundo, el de los que pierden, el de los que son traicionados, el de los que buscan respuestas y solo encuentran silencio. No eran palabras grandilocuentes de consuelo religioso, ni frases vacías de esperanza. Eran palabras sencillas, directas, que resonaban con una verdad profunda sobre el sufrimiento humano. El hombre no negaba la validez de la experiencia de Ricardo, no intentaba minimizar su dolor ni tacharlo de infundado. En cambio, lo reconocía, lo validaba. La fe a veces puede ser una carga pesada para aquellos que la ven como una promesa de protección contra el dolor, continuó el hombre, su voz un bálsamo. Pero la fe verdadera no promete ausencia de sufrimiento, sino una forma de caminar a través de él. Ricardo escuchaba hipnotizado. Las palabras del hombre no eran las que esperaba. No había intentos de convertirlo, de convencerlo de la existencia de un Dios vengativo o de un paraíso fácil. En cambio, el hombre hablaba de una verdad universal que Ricardo reconocía en lo más hondo de su corazón. El sufrimiento es parte inevitable de la vida, pero la voz del desconocido añadía una dimensión que Ricardo había olvidado o nunca había conocido, la posibilidad de trascender ese sufrimiento, no negándolo, sino abrazándolo con amor. El amor, Ricardo, es la fuerza más poderosa, y el dolor más grande muchas veces nace de la ausencia de amor o de su pérdida. Cuando se ama profundamente, la pérdida es inconmensurable, y es natural, humano, sentir que el mundo se desmorona y que toda esperanza se extingue. El hombre hizo una pausa, y Ricardo sintió que cada una de sus palabras se anidaba en un rincón de su alma que había creído inaccesible. Muchos buscan respuestas en dogmas, en ritos, en promesas, y si no las encuentran, culpan al mensajero o culpan al cielo. Pero la respuesta no está afuera, en lo que se te promete, sino adentro, en cómo eliges responder al amor y al dolor que te atraviesan. Era una perspectiva tan radicalmente diferente de todo lo que Ricardo había escuchado o rechazado, que lo dejó sin aliento. El hombre no le hablaba de reglas, sino de la esencia misma de la experiencia humana, no le exigía una conversión, ni le prometía gloria, simplemente le ofrecía una comprensión, una empatía que se sentía tan vasta como el cielo estrellado que ahora se cernía sobre ellos. Ricardo, acostumbrado a defenderse, no encontró nada contra qué pelear. La voz suave del hombre no instaba, no ordenaba, solo desvelaba una verdad que se presentaba desnuda y pura. Ricardo sintió una extraña punzada en el pecho, algo parecido a la esperanza, pero sin la fragilidad con la que la recordaba. Era una sensación firme, arraigada, como si el peso de su armadura, de su cinismo, hubiera comenzado a ceder, pieza por pieza. El hombre a su lado no era un predicador ni un charlatán,
era simplemente una presencia de amor incondicional que le permitía ver su propia historia, no como una cadena de desgracias y traiciones, sino como un camino, un viaje de dolor que ahora, tal vez, podía encontrar un significado, una dirección. Sus palabras no eran un sermón, sino una invitación a mirar las cosas desde otra perspectiva, una que nunca antes había considerado posible. Ricardo, sin que las palabras del hombre lo dictaran explícitamente o sin que una señal divina se manifestara de forma ostentosa, comenzó a entender quién era esa figura serena sentada a su lado en el banco mojado. No fue una revelación ruidosa, un destello cegador o una voz retumbante desde el cielo. Fue un conocimiento sutil que se asentó en lo más profundo de su ser, naciente de la quietud de la noche y la inmensidad de la comprensión, expresada en los ojos del extraño. No hubo miedo en este reconocimiento tácito, ni la resistencia visceral que Ricardo habría esperado de su propia naturaleza cínica. En cambio, una paz que nunca antes había conocido, una calma que superaba todo entendimiento, comenzó a anidar en su corazón endurecido. Era una paz diferente a la efímera tregua que le brindaba el alcohol en el bar. Esta era una paz que prometía permanecer, una quietud que no huía del mundo, sino que lo abrazaba. Las palabras del hombre seguían resonando en su mente, no como un eco distante, sino como una verdad recién descubierta, que reorganizaba el caos interno de Ricardo. Tu sufrimiento es real, Ricardo, y tu dolor ha sido profundo. Te entiendo, he visto mucho dolor en este mundo. La fe verdadera no promete ausencia de sufrimiento, sino una forma de caminar a través de él. El amor, Ricardo, es la fuerza más poderosa. Cada frase era un bálsamo para heridas que creía incurables, una luz para rincones oscuros que había sellado con candado y arrojado la llave. La voz del hombre no le decía lo que quería escuchar, sino lo que necesitaba escuchar, una verdad desnuda que no buscaba consuelo fácil, sino una comprensión profunda. No había en la conversación del extraño la jerga religiosa que Ricardo tanto despreciaba, ni las amenazas veladas de castigo o las promesas exageradas de recompensa que había escuchado en su juventud. El hombre a su lado no hablaba de dogmas, sino de la esencia misma de la experiencia humana, de la interconexión entre el amor y el dolor, de la ineludible realidad del sufrimiento y de la capacidad inherente del espíritu humano para trascenderlo. Ricardo se dio cuenta de que este hombre no representaba la fe institucional que él había llegado a aborrecer, sino algo mucho más antiguo y universal. Representaba la compasión sin límites, la sabiduría que surge del entendimiento profundo de la condición humana y un amor que no exigía nada a cambio, que simplemente era. El hombre le recordó, no con palabras directas, sino con cada fibra de su presencia, que no estaba solo en su dolor, que su sufrimiento era visto, comprendido y, lo más importante, aceptado sin juicio. La soledad que había sido su compañera constante, que él mismo había cultivado como un escudo, comenzó a disolverse bajo la calidez de esa mirada comprensiva. Ricardo había pasado años convencido de que su dolor era único, una carga intransferible, una señal de su abandono, pero el hombre a su lado, con su voz suave y sus ojos transparentes, le mostraba que su experiencia, aunque profundamente personal, también era universal, parte de la gran tapicería de la existencia. El hombre no le dijo, yo soy Jesús, ni yo soy el Hijo de Dios. No necesitó hacerlo. La revelación no radicaba en una etiqueta, sino en la esencia de su ser, en la resonancia de su presencia. Ricardo lo supo, no con su mente racional, sino con esa parte de su alma que había permanecido dormida por tanto tiempo, la misma parte que de niño había creído en la bondad inherente del mundo y en la posibilidad de la esperanza, antes de que el dolor y la desilusión la sepultaran. La noche seguía su curso, la luna en lo alto bañaba la calle adoquinada con una luz casi mística. La lluvia había cesado por completo, y el aire fresco y limpio parecía haber purificado no solo el ambiente externo, sino también el ambiente interno de Ricardo. La pesadez que había cargado durante décadas comenzó a aligerarse, no porque sus problemas hubieran desaparecido, sino porque la forma en que los veía había empezado a cambiar. La amargura que había sido su compañera constante se retiraba lentamente, dejando espacio para algo más, algo que Ricardo no se atrevía aún a nombrar, pero que se sentía como el amanecer después de una larga y oscura noche. El hombre a su lado simplemente estaba allí, irradiando una presencia que era a la vez inmensa y humilde.
No había trucos, no había agendas ocultas, solo una verdad pura destilada de la experiencia y el amor. Ricardo, el cínico, el descreído, el que odiaba todo lo religioso, se encontró por primera vez en su vida frente a algo que no podía negar, que no podía ridiculizar, que no podía desestimar. Era la verdad del amor incondicional manifestada en su forma más pura y desarmante. Y en esa verdad, en los ojos de ese hombre, Ricardo vio un reflejo de sí mismo, no el hombre amargado que se había convertido, sino el hombre que había sido antes y el hombre que quizás aún podía llegar a ser. La paz que sentía no era una ausencia de conflicto, sino la convicción profunda de que a pesar de todo el dolor, había una fuerza mayor, un amor que lo abrazaba y que de alguna manera siempre había estado allí esperándolo. El hombre no le exigió fe, ni ritos, ni cambios inmediatos. Su voz, suave, cargada de la sabiduría de milenios, no pronunció ultimátums ni sentencias. No instó a Ricardo a arrepentirse de su pasado, ni a abrazar una doctrina específica. Simplemente le ofreció una opción, una forma de ver el mundo con menos amargura, una oportunidad de sanar que no venía con condiciones. Era una invitación, no una imposición. ¿La vida te ha golpeado duro, Ricardo?, dijo el hombre, sus ojos profundos y llenos de una compasión infinita. Y es comprensible que hayas levantado muros, pero esos muros, aunque te protegieron del dolor, también te han aislado de la luz, del amor que aún existe a tu alrededor. No había presión en sus palabras, solo una verdad presentada con delicadeza. No te pido que creas en lo que otros creen, sino que busques tu propia verdad, que abras tu corazón a la posibilidad de que no todo es desilusión, de que no todo es abandono. El amor que tanto extrañas, ese que sentías por tu hermana, por tu familia antes de la tragedia, no ha desaparecido, solo está esperando ser reconocido de nuevo en ti y en los demás. El hombre no le prometió milagros instantáneos, no le ofreció una solución mágica a su dolor. En cambio, le ofreció el camino, la posibilidad de emprender su propio viaje hacia la sanación, armado con una nueva perspectiva. Le mostró que el sufrimiento, aunque inevitable, no tenía por qué definirlo por completo, que la amargura era una elección y que la esperanza también lo era. Ricardo sintió un calor en el pecho, una sensación que no había experimentado en décadas. No era el calor ardiente de la ira o el reconfortante entumecimiento del alcohol. Era un calor tierno, suave, como el primer rayo de sol después de una larga noche. Era una chispa, sí, una tenue chispa de esperanza que creía extinguida para siempre. Una esperanza que no era ingenua ni ciega, sino una que había sido validada por el reconocimiento de su propio dolor. El hombre no le había negado la realidad de sus heridas, sino que le había mostrado cómo esas heridas, en lugar de ser un fin, podían ser un comienzo. Los caminos del amor y la compasión no siempre son fáciles, continuó el hombre, su voz resonando con una quietud que invitaba a la reflexión. Requieren valor, requieren la voluntad de mirar más allá de las apariencias, de perdonar, primero a ti mismo y luego quizás a otros, pero son caminos que llevan a la verdadera paz, a una alegría que ni el dolor más profundo puede borrar por completo. Ricardo escuchaba cada palabra, no con la mente cínica que solía analizar y desmantelar, sino con una parte de sí mismo que anhelaba creer. Era como si una venda hubiera caído de sus ojos, permitiéndole ver no solo al hombre a su lado, sino también el mundo, con una claridad que había olvidado. La oferta del hombre no era un dogma, sino una filosofía de vida, una forma de ser en el mundo. Le invitaba a reconsiderar su armadura, a preguntarse si la protección que le brindaba valía la pena el aislamiento que conllevaba. Le ofrecía la libertad, no de los problemas, sino de la prisión autoimpuesta de su propio resentimiento. La chispa en su pecho crecía, un tenue fuego que comenzaba a iluminar los rincones oscuros de su alma. Era un recordatorio de que, incluso después de tanto tiempo, la capacidad de sentir, de esperar, de amar, no se había marchado del todo, solo había estado dormida, esperando el toque correcto, la palabra adecuada, la presencia que lo despertara de su largo letargo. La noche, que había comenzado con la furia de la lluvia y la amargura de Ricardo, se había transformado en un lienzo de tranquilidad bajo la luna. El aire ahora era fresco, limpio, llevando un aroma a tierra mojada que parecía lavar las impurezas del alma. Ricardo no se sentía convertido, no sentía la necesidad de pronunciar votos o de cambiar de inmediato todas sus convicciones, pero sentía una apertura,
una porosidad en su espíritu que no había existido antes. La oferta del hombre era una semilla, plantada con delicadeza en el terreno árido de su corazón, y Ricardo, por primera vez en mucho tiempo, no tenía el impulso de arrancarla de raíz. Había una promesa en ese calor incipiente, una promesa de que el camino de la sanación no era un acto único, sino un viaje, y que ese viaje, tal vez, recién comenzaba. Luego de pronunciar esas palabras, impregnadas de una sabiduría que trascendía el tiempo y el espacio, el hombre se levantó con una lentitud deliberada, un movimiento lleno de gracia y una quietud inalterable. Una última sonrisa, inmensa en su amor y compasión, iluminó su rostro sereno, mientras sus ojos se posaban una vez más en Ricardo. No fue una despedida abrupta, sino una disolución suave, como si su presencia se integrara de nuevo en el tejido de la noche. Se alejó lentamente, cada paso desvaneciéndose en la oscuridad de la calle, que ahora parecía más profunda bajo el brillante fulgor de la luna. Ricardo lo observó, inmóvil, sin intentar detenerlo, con la certeza profunda de que su encuentro había terminado, al menos por ahora. El hombre no se dio la vuelta. No hubo un último gesto, una última palabra. Simplemente se fundió con las sombras, dejando tras de sí un vacío que, extrañamente, no se sentía desolador, sino lleno de una promesa silenciosa. Ricardo permaneció sentado en aquel banco húmedo, el frío del metal calando sus huesos, pero con una calidez inusual extendiéndose por su pecho. El crepitar lejano de un motor y el suave murmullo del viento eran los únicos sonidos que rompían la quietud de la noche. La imagen del hombre, su sonrisa, la profundidad de sus ojos, se había grabado a fuego en su memoria, más vívida que cualquier recuerdo reciente. La ausencia del hombre no significaba el final de lo que había comenzado, sino el inicio de algo nuevo. No había una voz que lo guiara, ni una mano que lo tomara, pero la impronta de su presencia era innegable. Ricardo se sintió distinto, alterado de una manera fundamental. La pesadez que había cargado durante décadas, el manto de cinismo y amargura, no había desaparecido por completo, pero se había aligerado, como si una parte de su carga hubiera sido reconocida y por ende compartida. Se levantó del banco, sintiendo el cuerpo entumecido, pero el espíritu extrañamente despierto. Caminó hacia su casa, sus pasos ya no arrastrados por la resignación, sino poseedores de una ligereza que no reconocía. La noche parecía diferente, los faroles no eran tan solitarios, la luna no tan indiferente, los grafitis en las paredes, que antes le parecían solo un reflejo de la decadencia humana, ahora parecían contar historias, cada trazo una expresión, cada color una emoción. Era el mismo mundo, sí, pero Ricardo lo estaba viendo con ojos nuevos, o quizás con ojos que habían sido limpiados de las telarañas del resentimiento. En su mente, las palabras del hombre resonaban. Tu sufrimiento es real. La fe verdadera no promete ausencia de sufrimiento, sino una forma de caminar a través de él. El amor, Ricardo, es la fuerza más poderosa. Había escuchado esas frases una y otra vez en las últimas horas y se habían grabado en su alma. No eran dogmas, no eran sermones, sino verdades sencillas que el hombre había pronunciado con una autoridad que no necesitaba gritar para ser escuchada. Ricardo llegó a la puerta de su modesta casa, el llavero tintineando en su mano. Normalmente el sonido le resultaba melancólico, un recordatorio de su soledad. Esta noche, sin embargo, el tintineo era solo un sonido, desprovisto de significado emocional. Abrió la puerta y entró en la penumbra de su hogar, pero no era la misma casa. Algo había cambiado. La atmósfera, de alguna manera, se sentía menos cargada, el aire menos denso. Se sentó en el viejo sillón de la sala, el mismo donde solía ahogar sus penas frente a la televisión, bebiendo hasta el cansancio. Pero hoy no tenía ganas de beber, tampoco tenía ganas de encender la televisión, ni de buscar distracciones. Solo quería sentir, pensar, asimilar. La imagen del hombre en la puerta del bar, su sonrisa, la inmensidad de su amor, inundaba su mente, y junto a ella, la imagen de Sofía, no como un recordatorio de dolor y traición, sino como una chispa de amor puro que había existido en su vida. Ricardo se dio cuenta de que el ofrecimiento del hombre no había sido una imposición religiosa, sino una invitación a la introspección, una oportunidad para reexaminar todo lo que creía saber sobre la vida, el amor, el dolor y la esperanza. No se sentía convertido en un creyente tradicional, no, su escepticismo, su lógica, seguían allí, pero estaban teñidos de una
nueva humildad, una nueva apertura. La armadura de cinismo, tan cuidadosamente construida, se había resquebrajado, permitiendo que una luz tenue se filtrara en su espíritu. Era el inicio de un viaje, lo sabía, no sería fácil. Las viejas costumbres, los viejos patrones de pensamiento no desaparecerían de la noche a la mañana, pero la chispa que el hombre había encendido en su pecho era real y por primera vez en muchos años, Ricardo sintió un atisbo de algo que no era amargura ni resignación, era la posibilidad de sanar, de perdonar, de amar de nuevo, sin miedo a la pérdida, la posibilidad de encontrar un propósito más allá de la mera supervivencia. Este despertar, silencioso y profundo, marcaba el fin de una era y el comienzo de otra en la vida de Ricardo. Ricardo regresó a casa esa noche, pero no era el mismo hombre que había salido de ella horas antes. El cinismo petrificado, que había sido su armadura durante décadas, había comenzado a agrietarse, no con un estruendo dramático, sino con la sutil resonancia de un cristal que se resquebraja desde dentro. La irritación que solía ser su compañera constante se había diluido, reemplazada por una profunda y abrumadora reflexión. No era una conversión instantánea, no la clase de epifanía fulminante que se narra en los libros o en los sermones. Era el inicio de un viaje, un lento y vacilante despertar de un alma que había permanecido dormida bajo el peso de la amargura, el aroma a tierra mojada de la madrugada, combinado con el tenue brillo de la luna que se filtraba por su ventana, parecía ahora impregnar su hogar con una sensación de paz que le era completamente ajena. Ricardo se sentó en su sillón, no para buscar consuelo en la botella, como era su costumbre, sino para procesar la magnitud de lo que acababa de experimentar. Las palabras del hombre, su mirada, el toque en su hombro, todo se repetía en su mente como un eco persistente, desmantelando, capa a capa, las defensas que había construido con tal meticulosidad. Tu sufrimiento es real. La fe verdadera no promete ausencia de sufrimiento, sino una forma de caminar a través de él. El amor, Ricardo, es la fuerza más poderosa. Esas frases, tan sencillas y a la vez tan profundas, se habían anclado en su ser, resonando con una verdad que no podía refutar. Comenzaba a observar el mundo de otra manera, con una nueva perspectiva que le resultaba a la vez extraña y excitante. El sonido lejano de un perro ladrando, que antes le habría irritado, ahora parecía parte de la gran sinfonía de la vida nocturna. Los faroles parpadeantes ya no eran símbolos de abandono, sino pequeñas luces que guiaban en la oscuridad. Las paredes de su humilde morada, que siempre habían parecido encerrarlo, ahora le ofrecían un refugio. Esta no era una visión idílica o ingenua, sino una apertura a la posibilidad de que no todo era blanco y negro, que había matices que su resentimiento le había impedido ver. La imagen de Sofía, su hermana, ya no le traía consigo solo el dolor de la pérdida y la traición de la fe. Ahora, junto a esa imagen, venía el recuerdo de su risa, de sus juegos, del amor puro que habían compartido. Por primera vez, permitió que ese amor resurgiera sin el velo de la amargura. El hombre en la puerta del bar no le había dicho qué sentir, sino que le había mostrado que era posible sentir de una manera diferente. Le había dado permiso para explorar sus propias heridas, no para revolcarse en ellas, sino para comprenderlas y quizás comenzar a sanar. El despertar de Ricardo no fue un giro radical de 180 grados. No se levantó a la mañana siguiente para ir a la iglesia o para predicar la palabra. Su mente racional, su escepticismo, seguían siendo parte de él, pero ya no eran los muros infranqueables que lo habían separado del mundo. Ahora eran más bien filtros, herramientas para analizar, pero no para juzgar de antemano. Había una curiosidad incipiente en él, un deseo genuino de comprender en lugar de rechazar. Se preguntaba sobre el hombre, sobre lo que lo había llevado a ese lugar esa noche, sobre el significado de su encuentro. No buscaba respuestas definitivas, sino la posibilidad de hacer las preguntas correctas. Los días siguientes transcurrieron con una lentitud que Ricardo no recordaba. En el taller seguía con sus tareas habituales, arreglando motores, soldando piezas,
pero su mente ya no estaba enfrascada en el resentimiento. Escuchaba a sus compañeros con una atención que antes no poseía, sin el impulso inmediato de contradecir o ridiculizar. Cuando alguien mencionaba una bendición o una ofrenda, Ricardo ya no ponía los ojos en blanco, sino que escuchaba, intentando comprender la raíz de esa fe, el consuelo que ofrecía. Era un cambio casi imperceptible para los demás, pero monumental para él. Por las noches, la botella de tequila permanecía intacta. La necesidad de anestesiar su dolor había disminuido, reemplazada por la necesidad de sentir, de explorar las emociones que habían estado tanto tiempo enterradas. Se encontró mirando las estrellas, algo que no había hecho desde su infancia, buscando patrones, no en la astronomía, sino en los ecos de la conversación de aquella noche. La soledad no había desaparecido, pero se había transformado. Ya no era un peso aplastante, sino un espacio para la introspección, para el crecimiento. Ricardo sentía que estaba en el umbral de algo nuevo, un camino desconocido y sí, un poco aterrador. Había pasado tanto tiempo refugiado en su resentimiento que la apertura le resultaba extraña, casi vulnerable, pero la chispa que el hombre había encendido en su pecho se mantenía viva, un pequeño fuego que prometía iluminar el sendero. No sabía a dónde lo llevaría esta nueva perspectiva, ni qué implicaría para su vida. Pero por primera vez en muchos años no tenía miedo de averiguarlo. Estaba dispuesto a caminar, a explorar, a permitir que la vida le mostrara nuevas posibilidades, incluso si eso significaba despojarse de la armadura que lo había definido por tanto tiempo. El despertar de Ricardo no era el final de una historia, sino el vibrante prólogo de una nueva. El despertar de Ricardo no era una transformación súbita que lo llevaba a la puerta de una iglesia al día siguiente, sino una reconfiguración interna gradual, un eco persistente del encuentro que lo impulsaba a interactuar de forma diferente con su mundo. La primera señal palpable de este cambio se manifestó en sus interacciones cotidianas. Miguel, su amigo de fe inquebrantable, fue uno de los primeros en percibirlo. Una tarde, mientras Ricardo reparaba el motor de un viejo taxi en el taller, Miguel se acercó con su habitual oferta de café y pan dulce. Antes, Ricardo habría respondido con un resoplido o un comentario mordaz sobre la dulce ignorancia de su amigo, pero esta vez algo fue distinto. ¿Cómo estás, Ricardo? Te veo pensativo últimamente, comentó Miguel con su voz siempre amable. Ricardo levantó la vista y en lugar de la mueca de desagrado, esbozó una sonrisa tenue. Solo pensando, Miguel. Cosas de la vida, respondió, su tono desprovisto de la aspereza habitual. Miguel, sorprendido por la ausencia de sarcasmo, se sentó en un banco cercano. Me alegro de verte así. La vida siempre tiene algo nuevo que enseñarnos, ¿verdad? Ricardo asintió lentamente, contemplando la pieza grasienta que sostenía en la mano. Sí, Miguel, algo así, supongo que sí. Este intercambio, aparentemente trivial, era un abismo de diferencia. Ricardo no había rechazado la insinuación de su amigo, no había levantado las barreras. Había, de hecho, abierto una pequeña ventana a su mundo interior. En los días siguientes, Miguel notó que Ricardo escuchaba más. Cuando Miguel compartía alguna historia de su comunidad, de la ayuda mutua o de una pequeña oración que había sentido eficaz, Ricardo no se mofaba. A veces simplemente asentía. Otras hacía una pregunta, buscando comprender, no para refutar, sino para indagar. ¿Y cómo sabes que eso ayuda, Miguel?, le preguntó un día, refiriéndose a una colecta organizada por la iglesia para una familia necesitada. No era una pregunta desafiante, sino curiosa. Miguel, con una sonrisa que le iluminaba el rostro, le explicó la sensación de comunidad, el acto de dar sin esperar nada a cambio. Ricardo escuchó y por primera vez no encontró el acto vacío de significado. La cantinera del bar, María, también fue testigo de esta sutil metamorfosis. Una noche, Ricardo entró en El Refugio y en lugar de dirigirse directamente a su taburete habitual, se acercó a la barra con una amabilidad inusual. Buenas noches, María. ¿Cómo ha estado hoy?, preguntó. María, quien lo había visto entrar y salir durante años con una expresión perpetuamente sombría, casi dejó caer el trapo con el que limpiaba el mostrador. ¿Ricardo? ¿Esa es tu voz? ¿Estás bien, hijo? Ricardo rió, un sonido que rara vez escapaba de sus labios en ese lugar. Estoy mejor, María. Creo que estoy mejor. Esa noche Ricardo no bebió hasta el olvido. Se sentó en la barra,
pidiendo solo un par de cervezas, y en lugar de sumirse en sus propios pensamientos o iniciar debates, conversó con María sobre su día, sobre el vecindario, sobre las pequeñas anécdotas de la vida. Escuchó las historias de María con una paciencia que la cantinera no recordaba haber visto en él. Cuando María mencionó una procesión que pasaría por la calle el fin de semana, Ricardo no hizo el habitual comentario despectivo sobre la idolatría. En cambio, preguntó, ¿hay mucha gente que va a ir? Su interés era genuino, desprovisto de juicio. Aunque Ricardo aún no profesaba una fe ni se había convertido en un devoto, su odio había desaparecido. El resentimiento que había sido el motor de su vida se había disipado como la niebla al sol. Ya no sentía la necesidad imperiosa de discutir, de desmantelar, de probar su punto. Esa carga había sido reemplazada por una curiosidad incipiente, un deseo de comprender el mundo y a las personas que lo habitaban desde una perspectiva más amplia. No buscaba rechazar, sino encontrar su propio camino, su propia verdad, sin la necesidad de pisotear las verdades de los demás en el proceso. Se encontraba en un estado de limbo, un espacio entre el cinismo profundo que había sido su refugio y una nueva apertura que aún no tenía nombre. Las noches ya no eran solo para la evasión, sino para la contemplación. Leía algo que no hacía con regularidad, no libros religiosos, sino de historia, de filosofía, buscando patrones, entendiendo las diferentes formas en que la humanidad ha buscado sentido. La imagen del hombre en la puerta del bar era un ancla, un recordatorio constante de la compasión y el amor incondicional. Ricardo, el hombre que odiaba todo lo religioso, había encontrado, no en las doctrinas, sino en un encuentro silencioso y transformador, una puerta hacia una nueva forma de ser. Su viaje era un testimonio de que incluso el corazón más endurecido podía ser tocado, no por la fuerza de la imposición, sino por la suavidad de la presencia, la comprensión y el amor. Estaba aprendiendo que la fe no era solo una cuestión de creencias, sino de cómo uno elige vivir y relacionarse con el mundo y con los demás, y en ese aprendizaje encontraba una paz que nunca creyó posible. Ricardo, aunque permanecía escéptico de ciertos dogmas y rituales, había encontrado, después de aquel encuentro en la puerta del bar, una paz que trascendía su escepticismo. Su vida no se había transformado en un fervor religioso ciego. Su mente analítica seguía cuestionando, pero ya no con la virulencia del odio, sino con la quietud de la curiosidad. El hombre en la puerta del bar, con su mirada profunda y su sonrisa compasiva, había desmantelado la fortaleza de Soentiniers, resentimiento que Ricardo había construido a lo largo de décadas. Había entendido que el amor y la compasión eran más poderosos que el odio, no como conceptos abstractos, sino como fuerzas palpables, que podían redefinir la existencia. Su taller seguía siendo su lugar de trabajo, pero el ambiente era distinto. Los chistes de mal gusto sobre la fe se habían extinguido, y en su lugar, Ricardo escuchaba las preocupaciones de sus compañeros, ofreciendo a veces una palabra de aliento, otras, un silencio comprensivo. Ya no se sentía el campeón de la incredulidad, sino un hombre que buscaba su propio camino, respetando el de los demás. Miguel, su amigo, lo notó. Ya no intentaba convencerlo de ir a misa, pero compartía con él las pequeñas bondades del día, las historias de la comunidad, y veía en Ricardo una escucha atenta, una conexión que creía perdida. La cantinera María seguía sirviendo sus cervezas, pero ahora intercambiaban charlas más largas, menos superficiales. Ricardo le contaba de sus reflexiones, de cómo las cosas se veían diferentes. María, con la sabiduría que solo los años dan, simplemente asentía y le ofrecía una mirada que decía, lo sabía, hijo, siempre hay esperanza. El bar ya no era un refugio para el olvido, sino un lugar de interacción, de conexión humana genuina. Ricardo había comprendido que la fe no era necesariamente una cuestión de adherencia a una institución, sino una postura del corazón ante el mundo. Había aprendido que el dolor, aunque inevitable, no tenía por qué consumir el alma, que la amargura era una elección y que la posibilidad de amar, a pesar de las pérdidas, siempre estaba presente. El recuerdo de Sofía, su pequeña hermana, ya no era solo una herida abierta, sino también un recordatorio de un amor puro que había existido y que en su esencia seguía existiendo. Había empezado a reconocer la belleza en lo simple, en el amanecer sobre los volcanes que se veían desde las afueras de la ciudad, en la sonrisa de un niño, en el olor a pan recién horneado de la panadería de la esquina. Un atardecer, Ricardo se encontraba en la azotea de su casa, viendo cómo el sol se sumergía tras los tejados,
de la Ciudad de México, pintando el cielo con tonos de naranja y púrpura. En su rostro, antes marcado por la amargura, ahora se dibujaba una sonrisa serena y auténtica. No era la sonrisa de alguien que había encontrado todas las respuestas, sino la de un hombre que había dejado de buscarlas con desesperación, un hombre que había aceptado la majestuosa incertidumbre de la vida y que, a pesar de las cicatrices, había encontrado la belleza y el sentido en las cosas más simples. Su viaje era un testimonio de que incluso el corazón más endurecido puede ser tocado por una presencia inesperada, por una chispa de amor y compasión que no exige, sino que ofrece. Ricardo, el hombre que odiaba todo lo religioso, ahora entendía que la verdadera fe no residía en dogmas, sino en la capacidad de amar, de perdonar y de encontrar la luz incluso en la oscuridad más profunda. La historia de Ricardo no era una de conversión milagrosa, sino de una profunda transformación humana, un recordatorio de que a veces la gracia llega de los lugares más insospechados, en las noches más lluviosas, y te espera en la puerta del bar. Si esta historia te movió el corazón, no olvides darle un me gusta y compartirla con tus amigos. ¿Quieres ver más historias inspiradoras? Haz clic aquí para ver nuestro próximo video.